Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Interpol emite alerta roja mundial para capturar al empresario Axel López, quien vendió los hospitales chatarras a Honduras. Mañana podría ser convocado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer recurso interpuesto por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Histórico, según proyecciones de empresarios, el precio del galón de gasolina podría alcanzar los 147 lempiras. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, es un gusto saludarles. Hoy estamos cumpliendo ya jueves 24 de marzo y me acompaña Andrea Hernández. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado, buenas noches a usted que nos acompaña. Gracias por informarse con 11 Noticias, emisión estelar. Este día jueves, por supuesto, con lo mejor en el campo nacional e internacional. Conozca a continuación nuestro segundo bloque de titulares. Surge la esperanza que hondureños bajo el programa de TPS cambien su estatus en Estados Unidos después de ganar un acuerdo judicial. Médicos amenazan con paralizar el sistema sanitario si las autoridades no les pagan sus salarios atrasados. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Yo recuerdo que cuando los hospitales móviles hablaban que el guatemalteco que podría ser que se confabuló con los funcionarios hondureños para traer las latas móviles, llamadas en aquel tiempo hospitales móviles, que habían emitido órdenes de captura contra él, que ya lo traían a Honduras. Todo eso era mentiras. Un año después de haberse ordenado su captura, la Interpol al fin emitió la alerta roja para extraditar al país, a Honduras, a Axel López, empresario que vendió al Estado los calificados hospitales móviles, conocidos aquí como las chatarras móviles, valoradas en más de 1.000 millones de lempiras. Guillermo Paz. Las autoridades de la Dirección Policial de Investigación DPI confirmaron que la Policía Internacional Interpol ya tiene en su poder la notificación o alerta roja contra el empresario estadounidense de origen guatemalteco Axel López, por lo que procederá en su búsqueda y captura, ya sea en los Estados Unidos o en Guatemala o cualquier otro país donde se encuentre. Y Alex Gamaliel López Guzmán, en efecto, tiene una notificación roja vigente, una alerta roja, como decimos comúnmente, en el cual consiste que en cualquiera de los 95 países que él se encuentre o cualquier autoridad de justicia o de seguridad logre requerirlo. Y obviamente que lo que se está esperando es que la Policía Internacional informe específicamente qué es lo que ha sucedido con esta solicitud. Se explicó que el requerimiento fiscal y orden de captura respectiva contra López y 6 exfuncionarios del gobierno anterior fueron emitidas el 8 de abril del 2021, siendo acusado del delito de estafa contra el Estado hondureño, al que vendió 6 hospitales móviles defectuosos
e inservibles que resultaron una verdadera chatarra a un precio inflado que supera los 1.000 millones de lempiras. El Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de corrupción fue el ente jurisdiccional encargado de conocer el requerimiento fiscal presentado por el ente acusador del Estado contra 3 personas, por 2 de ellas acusadas por 2 delitos de fraude y 2 delitos de violación a los deberes de los funcionarios. Contra estas personas se ha llevado a cabo las etapas preparatorias, inclusive contra el señor Marco Borán y Alex Moraes. En esto nosotros confiamos en que las autoridades puedan tener mayor diligencia y que esta persona pueda ser capturada lo antes posible para que pueda venir al país. Algunos sectores se preguntan que si la orden de captura contra Axel López fue emitida en abril del 2021, ¿por qué hasta un año después se le busca internacionalmente? Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y varios sectores, bueno, todos los hondureños esperamos que con los nuevos avances de la investigación de ese megafraude de los hospitales móviles se capture no solo a Axel López, sino a los actores intelectuales de ese robo al pueblo de Honduras. Fernando Arteaga. El expediente judicial de las 7 unidades modulares para enfrentar la pandemia compradas por casi 48 millones de dólares, que según el Ministerio Público y varios conocedores fueron sobrevalorados y venían con equipos en mal estado, únicamente ha dejado a 2 exfuncionarios procesados, pero ahora con la emisión de la alerta roja internacional en contra del proveedor Axel López, se espera que los verdaderos autores intelectuales comiencen a caer. Esa es la expectativa dentro de la ciudadanía y las organizaciones de sociedad civil. Es importante el proceso que está llevando Marco Borán, pero es indudable de que toda la operación desarrollada para el defalco de los hospitales móviles conllevó una serie de actores de los más altos niveles. Otros expertos consideran que el capturar en realidad a Axel López no generaría ningún logro, ya que él puede justificar sus hechos en compra-venta. Sin embargo, el Ministerio Público debe de ejecutar las órdenes de captura en contra de quienes supuestamente recibieron millones de dólares a través de paraísos fiscales. En primer lugar, yo diría que es despertar ilusiones. Este asunto de la lista roja internacional, para nadie es un secreto que muchas veces hay personajes ahí que duran 10 años persiguiéndolos y que no hay manera de agarrarlos. Otra cosa es que cuando se emite una orden de captura a través de Interpol, es porque el Estado requirente tiene en sí todas las pruebas. La exrectora universitaria Julieta Castellanos es del criterio que la posible captura del guatemalteco podría contribuir en mucho para conocer la verdad detrás de esta compra fraudulenta. Podrá contribuir muchísimo a la investigación sobre la compra de los hospitales móviles, que a mi parecer es uno de los casos de corrupción más escandalosos y más dolorosos para el país. Actualmente estas unidades se encuentran generando más gastos que lo que se utilizan, ya que nunca se pudo demostrar su funcionalidad en contra de la pandemia del COVID-19. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Vamos a otros temas. Ahora los honorables diputados del Congreso Nacional, algunos de ellos han dicho que el mayor interés del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es que Honduras los apoye en temas relacionados al combate al narcotráfico. Kimberly. La Comisión Especial de Extradiciones del Congreso Nacional reclamó a personeros estadounidenses que la justicia de su país no haya apoyado a Honduras con la extradición de Axel López, acusado por fraude en el caso de hospitales móviles. A nosotros nos interesa fundamentalmente los extraditables por el tema narcotráfico. Lo de la corrupción es tema de ustedes, aclararon a la comitiva de parlamentarios, afirma el diputado Ramón Enrique Barrios. Nos planteaban uno de los funcionarios que su prioridad en las solicitudes de extradición son los extraditables con respecto al tema del narcotráfico, pero que con respecto a los temas, digamos, propiamente de corrupción, pues que nos entendiéramos nosotros, que era un asunto doméstico. Desde sociedad civil manifiestan que esto fue un balde de agua fría para el país por la colaboración que ha brindado el gobierno de Honduras con las extradiciones. Al final son los entes de justicia nacionales los que deben empoderarse de la lucha contra el flagelo de la corrupción,
afirman. Debemos tener claro que para poder, por ejemplo, empujar una extradición del señor López hacia Honduras debe haber un proceso judicial y para eso ocupamos instituciones serias, instituciones capaces, instituciones que puedan sustentar un proceso investigativo. Sin embargo, para este analista debe haber reciprocidad sin injerencia en los asuntos de la nación. Yo creo que corresponde la reciprocidad y este caso concreto, el de Axel López y otros, pues que hay otros que están involucrados en actos de corrupción en contra del pueblo hondureño, porque no es en contra del gobierno. La Comisión Especial de Extradiciones se reunirá en las próximas horas con representantes de Cancillería para agilizar a nivel diplomático esta solicitud contra López. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Gracias, Kimberly. Mañana el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estaría siendo convocados para resolver recurso de apelación presentada por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Guillermo Paz nos informa. Luego que el juez natural admitiera el recurso de apelación a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, existe la expectativa que este viernes el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, convertido para este sonado caso en un tribunal de apelación, resuelva si admite, rechaza o reforma dicha acción jurídica. Estos se van a pronunciar en relación pues a dicho recurso de apelación. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Ya lo establece el auto acordado, que puede ser ratificado, modificado o reformado la resolución emitida por parte del Tribunal de Alzada. Se debe aplicar la justicia, se debe ejercer la justicia. Y hay que reconocer que tanto en materia de derechos humanos como en materia de crimen organizado a nivel internacional, el derecho internacional cada día cobra más importancia, más preponderancia. Por su parte, los abogados del exmandatario aducen que la respuesta del Tribunal de Segunda Instancia no se podría conocer mañana viernes porque aún no se han notificado de la admisibilidad del recurso de amparo y además el presidente del Poder Judicial tampoco ha integrado el Pleno Especial de Magistrados. Y obviamente el marco legal establece la garantía de la segunda instancia y por eso es que hoy, en este momento, nos encontramos ante el recurso de apelación que debe ser conocido y sustanciado por la Corte Suprema de Justicia. Tiene 3 días el Poder Judicial para resolver el recurso de apelación una vez que se han notificado a las partes en primera instancia de que se ha notificado de la admisión del recurso de apelación. Los expertos definen que será hasta la próxima semana cuando se daría a conocer el resultado de la apelación a favor del expresidente Hernández Alvarado. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y siempre en relación al caso del expresidente Juan Orlando Hernández, si el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en las próximas horas ratifica su extradición, la defensa del exmandatario del país podría recurrir a un recurso más, el de amparo. Según expertos en derecho penal, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández aún tendría un recurso de amparo más si la Corte Suprema de Justicia ratifica la extradición, luego de dar lugar al recurso de apelación interpuesta siempre por sus apoderados legales. Lo que hemos visto en la práctica y lo que nos enseña la ley es que podrían interponer algunos recursos de amparo. De ahí lo demás ya no miramos nosotros. Uno más. Ya no hay más argumentos porque ya en otras acciones que han establecido otros defensores en otros casos ante esta misma Corte han sido declarados inadmisibles recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, reposiciones, etcétera. Todos los recursos. Los analistas creen que esta decisión de la Corte será trascendental y que la admisión solo es parte del protocolo que establece el convenio de extradición. Yo no creo que vaya a haber un cambio de opinión. Eso sería echarse pues la justicia de Estados Unidos encima y no solo eso, el pueblo hondureño creo que no estaría en disposición de tolerar un acto de esta naturaleza. Si el señor Juan Orlando Hernández cree que es inocente, que vaya a defenderse a Estados Unidos. Por ahora todo indica que el exmandatario será llevado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York
y es en donde la inocencia que alega en nuestro país debe de mantenerla firme con sus pruebas. Del convenio que tiene con Estados Unidos, el tratado de extradición, dicen que no aplica en este caso. Nosotros tendríamos que decir que todos estos argumentos que la defensa ha alegado van a ser declarados sin lugar. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Mientras tanto, el actual ministro de Seguridad, Ramón Savillón, considera que los recursos interpuestos por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández son mero trámite. Para el titular de la Secretaría de Seguridad, que la Corte Suprema de Justicia haya admitido el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández contra la aprobación a la solicitud de extradición de Estados Unidos es nada más un trámite legal. Lo admiten porque es un derecho, pero lo que vamos a esperar es el pronunciamiento. O sea, tiene que darle el curso respectivo. Expertos en la materia penal concuerdan con Savillón, pero aclaran que la resolución sobre el recurso puede ir en dos vías: darle luz verde al pedido o denegarlo. El hecho que haya sido admitido no es que Juan Orlando Hernández ya no va a ser extraditado. Hay que entrar en estudio, tienen que entrar en profundidad y al final los magistrados son los que van a decidir si el recurso tiene suficientes argumentos para que el señor Hernández pueda ser extraditado o no pueda hacerlo. Otros reflexionan que en estos casos nunca han sido dados al lugar favoreciendo al imputado pedido en extradición y que se recepcionan por simple procedimiento. Se está jugando la última carta. Habrán analistas que digan que ya está extraditado, todavía no se ha resuelto el recurso de apelación y nosotros tenemos que ser responsables de nuestros juicios de valor y él todavía tiene esa oportunidad, que sea leve, pero la tiene. La votación de los magistrados en este caso emblemático debe ser pública, concluyeron. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Vamos a una breve pausa comercial, pero antes le recordamos que nos puede ver también a través de www.11noticias.hn y escuchar a través de las diferentes frecuencias de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 para San Pedro Sula, 93.5 para la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en la zona sur choluteca. Ya regresamos. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. En nuestra nota positiva del día le damos a conocer que hondureños bajo el programa TPS o Estatus de Protección Temporal podrían cambiar su situación legal en Estados Unidos tras ganar un acuerdo judicial. Odalia Urbina. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Algunos inmigrantes bajo el programa de estatus de protección temporal podrán solicitar cambio de estatus luego de un acuerdo judicial de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración tras una demanda de varias organizaciones civiles. O sea que estas personas que tenían una orden de deportación debido a la política de Trump, un juez ha dicho, en base a un arreglo entre las partes, que estas personas tienen el derecho de continuar con sus trámites y evitar la deportación. Esto va a beneficiar a un grupo de hondureños. El acuerdo permite que los originarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela puedan desestimar procesos de deportación o expulsión del país y continuar con una solicitud de residencia permanente. Y revertir estos acuerdos, vemos que hay un cambio significativo en la política migratoria, que no se está ligando de manera así tan explícita la relación entre migración y seguridad, porque el objetivo de estos acuerdos migratorios era sobre todo el objetivo de control de la población. Por este nuevo acuerdo podrán reabrir y desestimar sus órdenes de remoción, deportación o exclusión, así como solicitar el ajuste de estatus para convertirse en residentes permanentes dentro de los Estados Unidos, si llenan todos los requisitos necesarios. Recordemos que hay una extensión que está para el 31 de diciembre de 2022, es decir, las personas, o sea, el TPS está activo. El asunto es que hay personas que no tienen esa posibilidad de que un familiar cercano los pueda solicitar, es decir, la intención es que bajo reforma migratoria no se ponga otra condición que sea una persona que tenga TPS.
solicitar ajustar su estatus para convertirse en residentes permanentes, eliminando la amenaza de la deportación si se revoca su protección del TPS en el futuro. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Y el representante de la comunidad migrante, Juan Flores, aseveró que el cambio de estatus migratorio beneficiará a unos cuantos migrantes que son beneficiarios del TPS con órdenes de deportación, luego de resolver una demanda judicial contra una norma establecida por la administración de Donald Trump. Flores dijo que aún no existe una regulación o extensión del TPS en su totalidad y que falta discutir la reforma migratoria. Esta ley, lo que significa que cualquier persona que quiera hacer un cambio de estatus migratorio ya no necesita salir de Estados Unidos a su país de origen, sino que lo puede hacer desde adentro. Esto es una buena noticia, ya que hay cientos de hondureños que tienen hijos mayores de edad que cumplieron la mayoría de edad en este país y los pueden solicitar, pero ahora este trámite puede ser desde aquí, desde Estados Unidos. Damos lectura de inmediato a una serie de tweets publicadas por Cancillería hondureña en relación a una reunión del secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Enrique Reina, con el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. En el segundo tuit mencionan que en dicha reunión se abordaron temas de mucha relevancia para nuestro país, como la migración, la lucha contra la corrupción, el apoyo de la Unión Europea para la CICI, temas importantes de país. En un tercer tuit mencionan que particularmente trataron el relanzamiento de la relación política y de cooperación entre ambos, gracias a los altos niveles de legitimidad democrática manifestados por la presidenta Xiomara Castro. A esa serie de tweets ha respondido Josep Borrell Fontels. Reunión con el canciller Enrique Reina. He agradecido la posición hondureña sobre la agresión a Ucrania y hemos reafirmado nuestro compromiso con multilateralismo, democracia y desarrollo socioeconómico. Honduras es un actor clave para la estabilidad y prosperidad de América Central. En relación a esta importante reunión, siempre con representantes de organismos internacionales. Pasamos a otros temas. Les informamos que las nuevas autoridades de los entes electorales han tomado posesión de su cargo y reconocen que son muchos los retos que tienen que cumplir en las próximas elecciones. Fernando Arteaga. El reconocido sociólogo Julio Navarro fue electo y juramentado anoche como consejero del Consejo Nacional Electoral, sustituyendo a la abogada Rixi Moncada, que ahora ostenta la titularidad de la Secretaría de Finanzas. El catedrático universitario llegó hoy a sus oficinas y reconoció el gran reto que asume con responsabilidad. Vengo con la mayor disposición de trabajar colectivamente con los otros compañeros concejales, porque ustedes saben que este no es un trabajo de una sola persona, sino que es un trabajo de equipo que significa un compromiso por Honduras con, diría yo, seguir fortaleciendo la imagen y el trabajo que realiza el Consejo Nacional de Elecciones. Asimismo, en sustitución del ahora ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, fue juramentado el ex canciller Ernesto Paz Aguilar, un letrado conocedor de la política y la justicia electoral en el país, en una etapa de la vida política nacional en la que urge crear una ley procesal electoral para que dicho ente se desempeñe de una mejor manera. Una nueva ley procesal electoral, que es la que está pendiente, y luego continuar y resolver los casos pendientes en 4 municipalidades del país. Desde la comisión que nominó a estas dos personalidades para nombrar los cargos, manifestaron que realizaron un trabajo transparente, eligiendo a las personas más aptas para dichos cargos que son tan importantes en el país. Elegimos a las mejores personas que postularon, los más preparados, los más capacitados en materia electoral, y ahora está en manos de ellos demostrarle al pueblo hondureño que se eligieron por su idoneidad y por su capacidad. Asimismo, el Congreso Nacional eligió anoche a los 3 titulares de la Comisión para la Defensa y Promoción para la Competencia, con una duración de 7 años en el cargo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Por otro lado, las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción confirman que van a realizar auditorías
a varias instituciones del Estado y en la mayoría de ellas se encuentran irregularidades. En el norte del país, la compañera Iris Urbina. De acuerdo a auditoría forense realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción, hasta 3 líneas de investigación diferentes se han encontrado en instituciones del Estado y que involucra a exfuncionarios, confirmó la directora del CNA. Cada vez que nosotros entramos con esta auditoría forense en las instituciones, realmente nos encontramos con 1, 2, 3 líneas de investigación diferente. Hoy estamos haciendo una auditoría forense en la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo, como ustedes saben, también tenemos un trabajo de manera permanente en la Secretaría de Salud, que ya hace unas semanas atrás entregamos el informe de veeduría, el primer informe, pero también ya trasladamos una denuncia ante el Ministerio Público. Representantes de sociedad civil lamentan que durante estos 12 años los operadores de justicia nunca hayan dado a conocer actos de corrupción que estaban a la vista. Creemos de que no van a ser las últimas y antes de que las podamos saber de las entidades que están obligadas a presentarlas, vamos a seguir escuchando mucho del CNA, confiados de que si las dan a conocer es porque tienen la suficiente evidencia. El CNA señala que ante los altos niveles de corrupción evidenciados en las instituciones del Estado, se requiere de acciones, sobre todo de una política integral que alcance todos los espacios del gobierno. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Seguimos hablando de corrupción. Las autoridades del Ministerio Público están investigando presuntos actos de corrupción, oigan bien, en la Suplidora Nacional de Productos Básicos Banasupro, más conocido como el Supermercado del Pueblo. El Ministerio Público, a través de la Unidad de Apoyo Fiscal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, realizan una investigación de oficio en las instalaciones de la Suplidora Nacional de Productos Básicos Banasupro por el supuesto delito de malversación por apropiación indebida en perjuicio de la administración pública. La línea de exploración de la Fiscalía establece que la diligencia se deriva de días antes que el exgerente Luis Colindres entregara la administración. Se trata de posibles actos de corrupción a lo interno de la Suplidora Nacional de Productos Básicos Banasupro. Lo que se está investigando es la presunta, en este caso, un presunto saqueo de productos de los almacenes y de las bodegas de Banasupro. Esto ocurrió en la administración del exgerente Luis Colindres, pues se deberá de proceder conforme a lo que establece la ley. El portavoz de la Fiscalía detalló que para llegar al fondo de esta indagación ya se ha tomado testimonio a quienes ahora manejan la institución. Por lo cual ya se tomó la declaración de Aida Reyes, actual gerente general, del administrador rotativo Carlos Benito Rivera y del gerente logístico Olman Macías. Algunos sectores aseguran que de comprobarse esta información sería un hecho lamentable que el ente descentralizado del Estado, cuya función primordial es proteger a los consumidores de escasos recursos para que paguen precios bajos por los productos de la canasta básica familiar, haya sido saqueado y mal administrado. Como consumidores nos preocupa esta situación porque esta institución es una institución que debería de ser una reguladora de precios. Profesionales del derecho esperan que se llegue al final de la diligencia y que se deduzca responsabilidad de ser necesario. Se tiene pleno conocimiento de que ha sido una cajita de Pandora donde todo el mundo ha hecho y deshecho con los bienes de Banasupro. En hechos relacionados en años recientes, Santos Ubaldo Cerrato, exgerente general, junto a su par financiero, fueron condenados a varios años de cárcel por delitos contra esa institución. Quisimos conocer la versión del hoy señalado, sin embargo, no contestó nuestros llamados. Gisela Calix, 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Las autoridades del gobierno han iniciado acercamientos con los generadores privados de energía para revisar los contratos. Decía Pedro Barquero hace algunas horas que la energía en Honduras es la más cara de Centroamérica y que ese será uno de los puntos de partida en esa negociación. El gobierno anuncia acercamientos con los generadores privados de energía
para iniciar una revisión a más de 70 contratos por este servicio, según lo manifestado por el titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada. El tema es que hay, en la mayoría de contratos hay una indización que a medida que aumenta el búnker o el diésel, por ejemplo, esto se ve reflejado en el costo de la tarifa, ¿no? Sin embargo, se están buscando mecanismos, creo que hay anuencia entre todos los actores del subsector para buscarle remedio a esta situación. De acuerdo a representantes del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica, revisar estos contratos de energía incluso ha sido una exigencia de los organismos de crédito internacional desde hace varios años. En los 9 puntos iba encaminada una revisión sustancial de los generadores. Yo sé que van a salir cosas positivas, porque recordemos que hay algunos contratos que creo que andan con 15 y 18 centavos de dólar y pueden llegar a acuerdos y ya están generando aproximadamente 8 o 10 años. Había que ver el PPA hasta cuántos años se le activó. En la empresa privada también respaldan esta decisión del gobierno, siempre que todo se haga en el marco al respeto de la ley. Consideramos que es una medida pertinente y necesaria en el país para que todo el pueblo esté claro en cuanto a si ha sido estafado o no ha sido estafado por esta gente que nos ha estado cobrando excesivamente caro el servicio de energía eléctrica. Lo anterior forma parte de un paquete de medidas que se implementarán en las próximas semanas, orientadas a rescatar a la estatal eléctrica, aseguran las autoridades. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos a otro tema económico. En unos 2 millones de quintales, lamentablemente va a caer nuevamente la producción del café en el presente año, lo han advertido representantes de este rubro, que están afectados por la crítica situación que enfrenta el sector agrícola en lo relacionado a los insumos, lo que han impedido que cientos de fincas en todo el país hayan sido asistidas. Esta caída en la producción del aromático, aparte, va a afectar los ingresos de varias familias hondureñas. Mundial y tercero a nivel latinoamericano, estamos pasando de 10.3 millones hace 11, 12 años y este año creo que vamos a andar ahí por los 5, 5.5 y si no se corrige todo el problema crediticio, porque si usted me pregunta cuál es el principal problema, es el problema crediticio. ¿Quién va a querer trabajar una unidad productiva si sabe que la está perdiendo? De nada va a servir el bono cafetalero, de nada va a servir estar con esquemas de implementar foliares si sabe el productor que va a perder la finca. Y siempre en relación al tema económico, escuche usted muy bien la siguiente información: a 147 lempiras podría llegar el precio de la gasolina superior en Honduras. Víctor Valladares. Precios cercanos a los 150 lempiras por galón de gasolina superior podrían alcanzarse en Honduras de continuar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, advierten desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Eso vendría a afectar directamente el precio de los combustibles nacionales. Nosotros calculamos que podría llegar a alcanzar hasta 147 lempiras por galón de gasolina super y al menos 123 lempiras por galón de gasolina regular. En la organización empresarial, además, se muestran preocupados por el alto costo que ya registran la mayoría de los alimentos de consumo popular, afectados en gran medida por el costo de los combustibles, realidad que es reconocida desde el mismo gobierno. Todavía no sabemos cuándo se va a detener porque todos los precios están al alza en la mayoría de los mercados internacionales y también como consecuencia de los mercados nacionales. Miren la inflación solo de los productos de la canasta de los alimentos, 7.96, que es lo que más pesa en el índice de precios que calcula el Banco Central, que más pesa es la comida. Y lo que se está dando en algunas empresas es de que tienen suficiente inventario y no pueden poner los insumos a precio de hoy si compraron a precio anterior. Los empresarios igualmente plantean una serie de medidas de ahorro urgente que deben tomarse ahora mismo, entre estas implementar el teletrabajo lo más pronto posible,
tanto en la empresa privada como en el Estado. Hemos implementar un esquema de trabajo híbrido, ¿no? Principalmente en el gobierno. Nosotros sabemos que el gobierno puede ser sumamente productivo, trabajando como se hizo en algún momento del 2021, 50% teletrabajo y 50% presenciales, a fin de disminuir la movilidad de las personas en la calle. Este panorama planteado por la empresa privada forma parte de un documento que será entregado al gobierno en las próximas horas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y por supuesto, Víctor, vamos a dar seguimiento a esa importante noticia. Vamos a contarles ahora en relación a la necesidad de empleo que existe en el país. Miles de personas se disputan las plazas de trabajo en parques industriales de San Pedro Sula, nos cuenta Víctor Nil. Los parques industriales en San Pedro Sula lucen abarrotados por ciudadanos casi todos los días laborales de la semana. El objetivo es poder lograr un empleo, el cual se disputan con otros ciudadanos que quieren una tan sola oportunidad. Sí, hace como 8 meses. ¿Cuáles son los requisitos que están pidiendo aquí? Pues aquí, ahorita solo con experiencia. La mayoría de gente que estamos acá no tenemos experiencia. Dicen que están metiendo con experiencia y sin experiencia y no sé qué más piden ahí. ¿Cuánto tiempo llevas sin empleo? No, es primera vez que vengo a trabajar. Los dirigentes de los trabajadores piden al gobierno de la República que junto a la empresa privada generen oportunidades porque no se puede estar dependiendo de una sola industria. Que en Honduras debe crearse una política de empleo y eso se lo pedimos a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para que no solo se generen empleos en el rubro de la maquila textil, es necesario abrir empleos en el sector de la construcción, de la agroindustria y otros sectores. Algunas mujeres, sin importar el peligro que se enfrentan por estar en los portones de las maquilas, se arriesgan desde las 4 de la mañana porque, según informan, es peor la crisis que pasan en sus hogares. A las 5 de la mañana y no eso no es nada, hay personas que vienen a dormir aquí, en parte de toda la fábrica de Honduras, la gente a veces duermen aquí para buscar una oportunidad de empleo y nada. Sin experiencia, primera vez que vengo a buscar aquí por estos lados. ¿Desde a qué horas está acá? Bueno, desde las 6. Para 11 Noticias, Víctor Nil. Continuamos informando en 11 Noticias, emisión estelar. Hoy hablaba en la mañana con la exministra de Salud, Roxana Araujo, con el exministro y el vicepresidente del Congreso, Mario Noé Villafranca, sobre estos temas de salud. Y sobre esto, los médicos amenazan con paralizar el sistema de salud si en los próximos días las actuales autoridades no le pagan su salario. Voy al norte con mi compañera Iris Urbina. Buenas noches, Iris. ¿Qué? ¿Están bravos los médicos, Iris? Adelante. Gracias, buenas noches, licenciado Raúl. Tal como usted lo ha mencionado, personal de salud de los diferentes centros asistenciales aquí en el norte del país amenazan con paralizar por completo esto debido a que las autoridades no les han dado respuesta en cuanto al pago de salario atrasado de 3 meses, así como también en cuanto al otorgamiento de plazas, y amenazan con irse a las calles, por lo que están anunciando tomas de carreteras, así como también abandonar por completo las diferentes salas de los diferentes hospitales. Escuchamos al doctor Gabriel Cáliz, quien nos brinda más detalles. Les habíamos dado 48 horas, realmente no respondieron, seguimos esperando respuesta, siquiera de alguien de la CESAL, y aún así no nos han dicho nada, no se comunicaron con ninguno de nosotros, y realmente ya hoy sí estamos cansados, realmente ya no sabemos qué más hacer para poder decirle al ministro que por favor haga efectivo nuestro pago y haga efectivo las entregas de plazas que realmente no se están dando en ningún momento. Son 3.500 plazas que dijeron que iban a dar para esta semana y aún así ya estamos en jueves y no se ha dado ninguna, por lo menos no se ha visto ninguna. Para empezar vamos con las medidas de presión, caminata de aquí de Leonardo al Catarino Rivas, interrumpiendo el tráfico. Posteriormente, si seguimos sin ningún tipo de respuesta, pues nos vamos a tener que empezar a dividir para una huelga de brazos caídos. En este momento los compañeros que están en sala y están en turno, ellos no han abandonado en ningún momento el turno, no han abandonado la sala, pero nos vamos a tener que ver en la penosa obligación de irnos a brazos caídos
si de aquí en esta semana no tenemos ninguna respuesta. Mencionar que el personal de salud en estos centros asistenciales ha estado realizando plantones, esto en horas de la tarde, por supuesto, sin afectar a los pacientes que llegan a diario a estos hospitales. Sin embargo, pues ya lo han dicho, que si no tienen una respuesta en los próximos días van a abandonar por completo los hospitales. Con esta información retorno con ustedes. Gracias a nuestra periodista Iris Urbina. Mientras los médicos están protestando ahí en San Pedro Sula, en números rojos está operando el famoso Hospital San Felipe, único centro sanitario de referencia en el país para los pacientes con cáncer. Kelly Olivera. La crisis heredada en el sistema sanitario nacional es grave y preocupante. En números rojos está operando el principal centro de atención hospitalaria contra el cáncer en el país, el Hospital San Felipe, que urge de abastecimiento y mayor presupuesto para dar respuesta a tantos pacientes, la mayoría de ellos de pocos recursos económicos, que así lo requieren. Bueno, nosotros venimos a encontrar realmente en números rojos, ¿verdad?, lo que son los fondos económicos del hospital. De hecho, es una necesidad imperiosa lo que está solicitando nuestro ministro, ¿verdad?, que se aumente el presupuesto de salud, ¿verdad?, o que haya una ampliación para que los hospitales puedan ser abastecidos en todas sus áreas. Ante esta situación, miembros del sindicato del centro asistencial piden a las autoridades declarar emergencia en el sistema sanitario para agilizar los desembolsos de fondos a la Secretaría de Salud. Creo que debe ser una emergencia. Si está planteando él que hay una problemática generalizada en todo el sistema de salud, lo acompañamos como dirigentes sindicales y obreros a que se le escuche en el Congreso Nacional y que pueda tener la normativa de aprobación de este presupuesto que necesita. De esa manera es que le podemos responder a la población en el sistema de salud. Para el exministro de Salud, Mario Noé Villafranca, urge reformular el sistema para la compra de medicamentos mediante subasta pública y no por fideicomiso, para que entren más rápido al almacén central y sean distribuidos a nivel nacional. Se dejó aprobado en diciembre del año anterior cerca de 308.000 millones de lempiras en el presupuesto general del Estado para el año 2022 y son cerca de 22.000, creo casi 200 millones para el tema de salud. De esta cantidad son 1.280 millones que fueron aprobados para medicamentos, que van para un fideicomiso. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y en medio de toda esta crisis que golpea al rubro sanitario en el país, el Citramedis denuncia presuntos actos de corrupción en el Hospital Mario Catarino Rivas, siempre en San Pedro Sula. Miembro del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares Citramedis del Hospital Mario Catarino Rivas denuncian una serie de irregularidades de algunos galenos, así como la venta de medicamentos que son para atender a los pacientes en complicidad con las autoridades. La venta de los tornillos quirúrgicos que se utilizan para operación de pacientes de ortopedia. Eso no podemos permitir que se siga pasando porque es un negocio en el cual se dice que se venden esos tornillos en el hospital, pero el hospital no vende tornillos. Ese tipo de instrumentos se utilizan fuera y se deben de comprar fuera de la institución, no dentro de la institución. Denunciamos que el tomógrafo de la institución ha sido dañado, se daña los fines de semana y esto significa que hay una mano criminal. Pero según los miembros del Colegio Médico de Honduras, estas malas prácticas vienen ocurriendo desde hace varios años, pero que el sindicato prefería callar por conveniencia y también ahí hay corrupción. Y lo que pasa que con respecto al Citramedis, ¿por qué no protestó cuando los problemas estaban ahí y se sabían? Esto es una cuestión heredada. La problemática de salud no viene de ahora. Recuerde que para hacer historia, la Plataforma de Educación y Salud precisamente luchó contra eso, denunciando las carencias de insumos, todo lo que pasaba en el sector salud, que realmente quedó desnudado. Por su parte, el doctor Amado Rodríguez, director del centro asistencial, solo se limitó a contestar vía mensaje de WhatsApp, informando que recién es nombrado en su cargo, pero que junto a organismos anticorrupción investigarán las denuncias y darán a conocer los resultados, y de encontrar culpables, les aplicarán la ley.
Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y este día, con actividades de concienciación a la población, la Secretaría de Salud conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, bajo el lema "Invirtamos en poner fin a la tuberculosis, salvemos vidas". En los últimos 5 años, el país ha mantenido resultados de tratamiento arriba del 85%, lo que significa que los pacientes diagnosticados a tiempo con esta enfermedad logran curarse. En el año 2021, el país notificó 2.089 casos a nivel nacional, siendo la población económicamente activa la más afectada. Actualmente, en lo que es el año 2021, se reportaron un total de 2.089 casos de tuberculosis. Lo que más prevalece es en lo que son los hombres, en un 61%, y en este día es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Trayendo lo que es el lema, invirtamos en poner fin a la tuberculosis para así salvar vidas. Lo ideal es que todo paciente que presente síntomas, ya sea como una tos de 15 días, fiebre, asista a lo que es los centros de salud. Ahí se le puede realizar lo que son las pruebas para la detección de tuberculosis. Son gratuitas e igual si llegara a presentar esta enfermedad, todo el tratamiento es gratuito y así como ves la constante vigilancia de estas personas que debemos encontrar. Y los hondureños estamos pidiendo la 4ª dosis contra el COVID-19 y ni siquiera algunos se han puesto la tercera, dice el propio ministro de Salud Pública. Kelly. Pero más allá de pensar en la 4ª dosis, yo llamaría a la población que acuda a ponerse la dosis de refuerzo, la tercera dosis. Tenemos como 31-32% de la población con tercera dosis. Así que no puedo estar pensando en la 4ª cuando no he llegado a la tercera. Ante estas declaraciones del titular de salud, médicos especialistas aseguran que la CESAL debe de habilitar la 4ª dosis de vacuna contra el COVID-19, sobre todo a pacientes inmunodeprimidos o de la tercera edad, debido a que ya han pasado 3 meses de la tercera dosis de refuerzo. Yo considero de que debería recomendarse, si es que hay disponibilidad de vacuna, y todo aquel paciente que busca la necesidad, sobre todo los de 60 años en adelante, de que necesita la vacuna, que se la apliquen. Gana mejor aplicársela y no hacer lo contrario. Aunque respaldan los lineamientos de la OMS en cuanto a la autorización para aplicar la 4ª dosis contra el COVID-19, se debe estudiar la posibilidad de habilitarla, según esta ex ministra de Salud, para evitar más tragedias a causa del COVID. Si las personas ya cumplieron su esquema de vacunación del año pasado y ahora inician con una esquema de vacunación, o llámese usted 4ª dosis, no tiene por qué quitárselas. Es decir, hay que analizar eso, de que esta es una enfermedad que llegó para quedarse y que de repente la inmunidad va a ser la única herramienta que tengamos para prevenir las complicaciones. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. El 24 de febrero, los primeros tanques y soldados rusos cruzaron la frontera para invadir Ucrania, dando inicio a un conflicto de una escala que no se veía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, a un mes de estos acontecimientos, los combates continúan en varios puntos del país, mientras al mismo tiempo, delegaciones de Moscú y Kiev mantienen diálogos para intentar ponerle fin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó una movilización militar general con el fin de garantizar la defensa del Estado, mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otras formaciones militares. Por su parte, su homólogo Vladimir Putin dirige a sus tropas que avancen desde el norte, este y el sur sobre las principales ciudades ucranianas. Mientras tanto, la Unión Europea y Estados Unidos anuncian nuevas sanciones contra Rusia dirigidas a los sectores financieros, energéticos y de transporte del país y política de visas. Todo esto ocurre mientras incrementan los tanques y bombardeos aéreos y el número de civiles fallecidos, uno que, según datos confirmados por la ONU, ha superado los 1.000, de los cuales más de 121 son niños. Las naciones latinoamericanas no han estado exentas de las consecuencias de la invasión, ya que la misma ha impactado con fuerza en los precios del petróleo, el gas y los alimentos, y sus efectos se están sintiendo en todo el mundo. Además, los países con relaciones importantes con Rusia también arriesgan a sentir los efectos de las sanciones. Para 11 Noticias, Jonathan Girón.
Honduras se va a unir a la jornada de oración que ha convocado el Papa Francisco para lograr la consagración de la humanidad y un alto a la guerra entre Ucrania y Rusia. Canal 11 tendrá detalles especiales de esto. La nota la tiene Odalia Urbina. Honduras y las iglesias en el mundo se unen en el acto de consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Con esta iniciativa, el Papa Francisco invita a toda la diócesis del mundo a abrir las iglesias para una jornada intensiva de confesiones y oración. Por eso el Papa ha tomado a bien en este tiempo consagrar a esta nación, y en ella creo que nos debemos de ver consagrados cada ser humano, cada persona consagrado al Señor y a la Santísima Virgen María. Por este motivo es un motivo de humanidad también, es un motivo de unirnos al dolor de tantos hermanos que pareciese que están lejos, pero que al mismo tiempo habitan este universo que Cristo ha creado para nosotros, para que vivamos en paz, en armonía. Los obispos hacen un llamado a la población católica para rezar por la paz ante la invasión rusa en Ucrania, que dejó a miles de muertos militares y civiles, mientras que más de 3.5 millones de personas han escapado de la región y se han refugiado en distintos países. Y por eso esta consagración es en el anhelo y también por el respeto a la misma vida de cada persona. Todos tenemos una dignidad y realmente si nos viésemos como hermanos verdaderos, este tipo de situaciones no tendrían que llegar pues a una guerra, a estas diferencias. Sabemos que son vidas humanas las que se pierden en algo inútil. Por tanto, mañana esta consagración, que será a nivel pues universal, digámoslo así, a nivel mundial de parte de nuestra Iglesia Católica, es ese anhelo también, porque nosotros como hermanos pedimos por medio de la oración este anhelo por estos hermanos, para que también esto cese. En la misiva, el pontífice señala que ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania, que está causando sufrimientos cada día más terribles en esa martirizada población, amenazando incluso a la paz mundial. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bien, y trasciende que el exalcalde de San Pedro Sula, el señor Armando Calidonio, habría destinado durante su gestión al menos 28 millones de lempiras en su seguridad, nos dice la compañera Iris Urbina. Supuestamente casi 29 millones de lempiras se habrían gastado solo para brindar seguridad al exalcalde sanpedrano Armando Calidonio durante los 8 años de su administración, señala este analista. Más bien son gastos abusivos. Lo del exalcalde Calidonio es reparable ante la fiscalía. Miren, si este señor gastaba 300.000 lempiras en seguridad personal al mes, y en los 8 años que él estuvo son casi 29 millones de lempiras. Mire, si hacemos escuelas de 5 aulas, una escuela bien se hace con unos 3 millones de lempiras. O sea, bien se hubiesen hecho, con ese dinero, se hubiesen hecho 9 escuelas públicas en la ciudad de San Pedro Sula. Los gastos para resguardar al exalcalde solo es el reflejo de la mala administración en la comuna sanpedrana. Eso no es más que el reflejo de la pésima administración que venía trayendo San Pedro Sula, en el cual se priorizaban otros temas lejos de ver lo total en cuanto al tejido social, en cuanto a la población, en cuanto a la infraestructura real de nuestro municipio. Y qué bien que el alcalde Roberto Contreras, pues mediante su gestión, haya puesto un límite, haya puesto un alto a esto. Señalan que es injusto realizar gastos innecesarios cuando existen otras prioridades en la ciudad industrial. Para 11 Noticias, Iris Urbina. El presidente de la bancada del Partido Liberal de Honduras, Mario Segura, manifestó en la sesión del Pleno del Congreso Nacional de este día, ya que tienen una moción encaminada a verificar si la ley de escucha se está cumpliendo con su fin, ya que hay sospechas que podría estar abusándose de la misma y violentando el derecho a la privacidad, como ha sucedido y se ha denunciado en nuestro país vecino, El Salvador. Para revisar esa ley o derogarla y para ver quién la está operando y qué hacen con esa ley, presidente, que es una ley que afecta a la economía del país, a la integridad y a la dignidad humana. Y a esta altura del partido en el Congreso Nacional, la mayoría de diputados no han presentado ni un tan solo proyecto de ley, pero también
Hay otros que han presentado muchas propuestas que han quedado en nada hasta el momento, cuando en una buena cantidad abordan temas que podrían ser beneficiarios para la ciudadanía, por lo que desde sectores de la sociedad recomiendan una mayor producción legislativa, pero enfocada a mejorar las condiciones de educación, salud, seguridad, generación de empleo y combate a la pobreza. La productividad legislativa desde este nuevo Congreso Nacional de la República debe de ser mejor. Esta debe estar orientada a la promoción y a las mejoras en temas de planes, de programas y de políticas públicas orientadas a desarrollar las capacidades del país, en cuanto a consolidar la seguridad jurídica, en cuanto a impulsar la economía, a crear condiciones de empleo, de seguridad, de educación y sobre todo el tema de salud, ¿no? Inseguridad mantiene en zozobra a la población y analistas recomiendan a las actuales autoridades actuar con inmediatez ante este flagelo. Herlin. El florecimiento de la violencia de los últimos meses mantiene preocupado a diferentes sectores de la sociedad y según los analistas, este es uno de los talones de Aquiles del nuevo gobierno de la República, quien ya debería de estar rindiendo los frutos esperados. En estos primeros meses de gobierno estamos viendo los asesinatos, los homicidios que están ocurriendo en el país, ahora como los medios de transporte también se ven obligados a paralizar sus funciones por la extorsión de que son objetos de los grupos que están al margen de la ley. Solo el sector transporte ha sufrido el embate de la extorsión a tal grado que la mayoría de rutas en el país han tenido que paralizar sus unidades por nuevas alzas a las tarifas extorsivas. Que este año ha arrancado de una forma agresiva con asesinatos a conductores y ayudantes de unidades de transporte y esta situación pues nos tiene completamente preocupados debido a que como los conductores están con temor. Aunque hay un poco de esperanza, según los analistas, que los índices bajen después del ambiente de las extradiciones en el país. Parece que hay un rebrote en estos últimos meses. El ministro Savillón tiene que estudiar muy bien a fondo con su equipo para que pueda darle seguridad a nuestro país. Pero sí se percibe que hay un crecimiento. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, gracias, Herlin Díaz. En un momento viene Marlon Mejía, pero estamos hablando con Andrea también. Hoy se han jugado las eliminatorias mundialistas en Sudamérica, en el mundo. En el mundo en general, Gales le ganó 2-1 a Austria. Un gran gol de Gareth Bale, del equipo del Real Madrid. Italia perdió, oigan bien, ante Macedonia y los italianos quedan fuera del Mundial. ¿Cómo me dijo? Increíble. Qué triste, un Mundial sin Italia. Sí, la verdad que sí, siempre los italianos... ¿Otra vez? Bueno, pero los italianos, me acuerdo en 1982, yo estaba en el colegio, y Honduras fue al Mundial. Italia tuvo una mala racha jugando en la primera fase, pero al final Paolo Rossi, que venía a estar suspendido, el centro delantero italiano, por apuestas clandestinas, por amañar partidos, lo llevó a ser campeones del mundo, venciendo en la gran final a los alemanes en el Santiago Bernabéu. Pues Italia queda fuera del Mundial al perder ante Macedonia. Portugal le ganó a Turquía 3-1, pero va a tener que esperar ir a Turquía. Va a tener que ir a Turquía, Suecia y República Checa. Suecia ganó 1-0. Escocia y Ucrania suspendido por la guerra, al igual que Rusia y Polonia está suspendido por la guerra. Brasil le ganó 4-0 a Chile, Colombia le ganó 3-0 a Bolivia, Uruguay le ganó 1-0 a Perú, Paraguay 3, Ecuador 1, pero Uruguay logra su 14ª vez a un mundial. Ecuador también estará en el mundial. Perú, Colombia y Chile van al repechaje y rápidamente, todo esto lo tiene Marlon para que se imaginen, tiene todos los goles Marlon, ya clasificó Argentina, Bélgica, Brasil, Corea, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Irán, Países Bajos, Holanda, Qatar, también clasificó Suiza, Japón, Arabia, Uruguay, Ecuador, está fuera Italia y México está cerca de clasificar luego de empatar hace unos momentos en el Estadio Azteca con los Estados Unidos de Norteamérica. Honduras le fue a hacer gran daño en el Rommel Fernández de Panamá. Sí, no habíamos hecho nada y lo que fuimos fue hacerle daño, pero está bien, porque es la dignidad deportiva, muestra que no compraron a los jugadores ni que fueron a bañarse, pero es un desastre para Panamá no haber podido ganarle al peor equipo de la CONCACAF como es la selección de nuestro país, Honduras. Penosamente, penosamente. Pero es la realidad. Sí, así es. Aquí no nos engañemos, la peor selección
la de Honduras. De esto y más, Marlon Mejía. Andrea. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Quédense con el gallo de los deportes, Marlon Mejía, con el completo resumen de la actividad futbolística de este día. Con permiso. Riéndose está el gallo.